Durante años en Argentina no se admitía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal. En la misma línea, la doctrina seguía el principio de que las personas jurídicas no tenían la capacidad de delinquir, que el delito era un problema de personas humanas y que las otras estructuras eran pantallas para encubrir el comportamiento humano. Esta postura contaba con argumentos como la falta de capacidad de acción de las personas jurídicas, la imposibilidad de culpabilidad por falta de conducta a la cual adecuarse y la gran dificultad que supone para las personas jurídicas recibir una amplia cantidad de penas, ya que a una persona jurídica no la podemos meter presa, entonces hay que pensar otros mecanismos de pena que sean aplicables a estas personas jurídicas. Más tarde en el tiempo aparecieron miradas que propusieron que así como en la persona humana la estructura psicológica y la toma de decisión a través de su capacidad volitiva está dada por la mente, por el corazón y por la voluntad, en las personas jurídicas también está dada por esa misma mente, por ese mismo corazón y por esa misma voluntad. Estos factores operan a través de los órganos, pero el sistema de decisión que opera en las personas humanas es el mismo que opera en las personas jurídicas. Con esta idea, Argentina creó distintas normativas que tenían como objetivo responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Un claro ejemplo de esto es la Ley 27.401 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuestro país adoptó un modelo de imputación mixto o vicarial corregido, en donde se parte de un sistema vicarial de responsabilidad empresaria, en donde la imputación va por responsabilidad por transferencia, pero a la hora de analizar la pena, ya sea para agravarla o atenuarla, se tiene en cuenta la culpabilidad de la persona jurídica. Grandes influencias normativas de Estados Unidos, con esta nueva idea de responsabilidad penal de las personas jurídicas y la nueva normativa en Argentina, se comenzó a hablar de un concepto, el concepto de compliance. Este concepto hace referencia a un programa de cumplimiento que se inserta de manera voluntaria dentro de las empresas. Este programa de cumplimiento tiene como objetivo la prevención, detección, corrección y denuncia de irregularidades e ilícitos. Dicha meta se puede conseguir a través del ajuste de la actuación empresarial a la normativa vigente. El compliance cobra aún más importancia si nos fijamos en el artículo 9 de la Ley 27.401 sobre la exención de la pena, que dice que va a quedar eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica que espontáneamente haya denunciado un delito previsto en la ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna y hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Empresarial con anterioridad al hecho del proceso y también hubiese vuelto el beneficio que indebidamente obtuvo. Los artículos 22 y 23 nos van a hablar del programa de integridad. ¿Qué es un programa de integridad? Bueno, el artículo 22 lo define como un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley. Este programa de integridad tiene que guardar relación con los riesgos propios de la actividad que realiza la persona jurídica. También se tiene que tener en cuenta su dimensión y la capacidad económica de dicha empresa. Luego del artículo 23 nos va a decir cuál es el contenido que deben tener los programas de integridad, como un código de ética y conducta, reglas y procedimientos específicos para prevenir ciertos delitos y la realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados. Imaginemos entonces una empresa constructora. Esta empresa tiene planeado construir un edificio en donde van a utilizar acero, cemento y plástico fabricado por ellos. La fabricación de estos materiales se encuentra en la cúspide del cuadro de emisiones de gases con efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos gases, como el dióxido de carbono, que atrapan el calor en la atmósfera, lo que provoca un aumento en la temperatura de la Tierra. La suba de emisiones de carbono guarda una relación directa con la suba de la temperatura en la Tierra. A esto se hace referencia cuando se habla de cambio climático, concepto que se refiere a la variación en el sistema climático de la Tierra, sistema formado por la atmósfera, hidrósfera, criósfera, litósfera y biosfera. Volviendo a nuestro ejemplo de nuestra empresa constructora que busca elaborar cemento para construir un edificio, esta empresa va a necesitar cal. El cal es lo que se requiere para elaborar el cemento.
Para obtener cal hay que quemar en un horno piedra caliza compuesta de calcio, carbono y oxígeno. Dada la alta presencia de carbono y oxígeno al obtener el cal, también se obtiene mucho dióxido de carbono. Cuando se fabrica 1 tonelada de cemento, se libera 1 tonelada de dióxido de carbono. Es una relación de 1 a 1. Solucionar este problema es muy costoso. Entonces, a nuestra empresa de construcción, ¿por qué le va a importar solucionar dicho problema? Para esto nos vamos a ir al artículo 11 de la Ley 25675, que es la Ley General del Ambiente. Este artículo nos dice que toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de la vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Luego, el artículo 12 de la misma ley dice que las personas físicas o jurídicas van a dar inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada en la que manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Después la ley le va a poner énfasis a la responsabilidad de las personas jurídicas en su artículo 22, cuando dice que toda persona física, jurídica, pública o privada que realiza actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contar con un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recompensación del daño que en su tipo pudiere producir. Y en el caso de que esto fuese imposible técnicamente, la empresa debe indemnizar de forma sustitutiva una cantidad de dinero que va a ir al Fondo de Compensación Ambiental. Entonces esta ley establece ciertas penas a delitos ambientales que afectan directamente a la persona jurídica. Entonces, el hecho de fabricar materiales conlleva de por sí una gran responsabilidad ambiental, porque en este caso es muy fácil ir en contra de esta Ley General del Ambiente. Entonces, ¿cómo sería un posible programa de integridad que ayude a evitar este tipo de delitos ambientales? Para esto nos vamos a apoyar de Joaquín Fontela, estudiante del último año de Ingeniería en la Facultad de Buenos Aires, que nos va a explicar qué es la inteligencia artificial. Es la capacidad que tienen dispositivos artificiales, como puede ser una computadora, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad, que cuenta con un plan estratégico de inteligencia artificial en la ciudad, la define como una disciplina que se orienta al desarrollo de sistemas computacionales capaces de llevar adelante tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana. Pero en resumen, es hacer cosas que pueden hacer los humanos. Una de las cosas que podemos hacer nosotros es aprender, y las computadoras también pueden. Existen muchas ramas de la inteligencia artificial, pero la más usada actualmente es aprendizaje automático, o en inglés Machine Learning. ¿Y qué es el Machine Learning? Es un conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo es capaz de modificar su propio comportamiento basándose en los datos que tiene, o en lo bien o mal que lo haya hecho en el pasado, o también en lo que le digan otros que está bien o mal. ¿Y un algoritmo entonces qué es? Es una secuencia de pasos lógicos, es decir, lógicamente están relacionados entre sí y buscan encontrar la solución a un problema. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Entonces, se podría armar, con la ayuda de la inteligencia artificial, una base de datos que contenga muchas construcciones anteriores y las emisiones de gases de efecto invernadero que produjeron dichas construcciones. Con estos datos, las empresas podrían construir modelos de inteligencia artificial, los cuales indiquen las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, que podría producir la fabricación y construcción de determinado proyecto. Y en base a eso, buscar distintas soluciones para mitigar la contaminación y de esta forma no ir en contra de la Ley General del Ambiente y tampoco ir en contra de la normativa internacional respecto a esto. Como conclusiones, podemos decir que tanto en la Argentina como en la mayoría de los países del mundo se están comenzando a adoptar programas de compliance que buscan, desde que la persona jurídica tiene responsabilidad penal, evitar que ésta incurra en delitos. Debido a esta tendencia, es importante que las empresas busquen formas de mitigar delitos. En este punto, como vimos, la inteligencia artificial puede ser de muy gran ayuda, no solo en el problema ambiental, sino también en delitos financieros, ya que tiene la capacidad de analizar grandes conjuntos de datos y también delitos que afecten derechos humanos, entre otros.